Hola a todos, mi nombre es Javier Burrieza y hoy en esta presentación os voy a hablar de la perspectiva que tenemos desde Nomon acerca de el rol que juegan las nuevas fuentes de datos y los avances en los modelos de transporte en el ecosistema del Mobility as a Service y de las nuevas formas de movilidad. Haré una pequeña introducción a estas nuevas formas de movilidad, a los retos que suponen. Hablaré de los datos. ¿Qué datos son los más útiles para analizar este tipo de formas de movilidad? Posteriormente comentaré cómo los modelos pueden avanzar gracias a estas nuevas fuentes de datos que aparecen en el sector. Y finalmente acabaré con unas conclusiones acerca de la presentación. Bueno, para quien no conozca a Nomon, unas breves palabras sobre la empresa. Somos una empresa tecnológica con sede en Madrid. Comenzó su actividad en 2012 y que se dedica a proveer de información, de análisis cuantitativos y de herramientas de apoyo a la decisión a planificadores y gestores de la movilidad, fundamentalmente. Tenemos 4 unidades de negocio. Una primera denominada Kineo Mobility Analytics, que es la que provee de soluciones para el análisis de fuentes de datos Big Data, tales como telefonía móvil o sistemas de pago inteligentes en transporte público, y que ya lleva desarrollando desde 2015 una serie de proyectos comerciales en los cuales ya se está aplicando estas nuevas fuentes de datos a la planificación y a la gestión de la movilidad. La unidad de negocio de Transport and Mobility, que ha comenzado su actividad el pasado año y que tiene como objetivo el proveer de herramientas de análisis y de ayuda a la decisión acerca de las nuevas formas de movilidad, movilidad compartida, movilidad as a service, etc. La unidad de negocio de aviación, que es la dedicada a la optimización de la gestión del tráfico aéreo, y una última unidad que denominamos de nuevos negocios, que es en la cual lo que hacemos es aplicar los conocimientos y las habilidades de análisis geoespacial de información a otros sectores como el retail o el geomarketing. Me gusta comenzar estas presentaciones con esta diapositiva, con este timeline, porque creo que es interesante para tener un poco de contexto acerca de por qué muchas veces a Madrid se le considera como un laboratorio de primer orden en lo relativo al Mobility as a Service. Lo cierto es que en la última década hemos asistido a la implantación de numerosos sistemas de movilidad compartida en la ciudad de Madrid y también de algunas plataformas de Mobility as a Service. Realmente esto es un patrón que se ve en prácticamente todas las ciudades del mundo, ¿no? ¿Cuáles son los retos de estas nuevas formas de movilidad que vienen, ¿no? Y que se están ya implantando en nuestras ciudades? Pues bueno, por un lado, sin duda tienen retos para los operadores de estas formas de movilidad, de estos servicios, ¿no? Como bien sabrán, pues en muchas ocasiones se encuentran con dificultades realmente para alcanzar modelos de negocio viables y rentables, ¿no? Por otro lado, como seguro que también habrán tenido oportunidad de leer y de experimentar, las ciudades se encuentran con dificultades para encajar estas nuevas formas de movilidad en sus estrategias de movilidad sostenible, ¿no? Un buen ejemplo es todas las dificultades que les ha generado la extensión de los sistemas de bicicleta flotante o de patinetes, ¿no? En general, creemos desde Nomon que estos dos retos se enfrentan a dos limitaciones que están relacionadas de alguna manera, ¿no? Por un lado, las herramientas que suelen emplear los operadores para gestionar los servicios no incorporan la perspectiva de la demanda de transporte. Y por otro lado, las herramientas que usan los planificadores de transporte para regular y para planificar la movilidad urbana no tienen en cuenta aún estos modos. Creemos que entender la adopción y el uso de este tipo de servicios es clave para abordar estos retos y
que precisamente las nuevas fuentes de datos de movilidad que venimos explotando en Nomon permiten superar las herramientas actuales que disponen estos agentes para tomar decisiones en el ámbito de las nuevas formas de movilidad. Bueno, pues ¿cuáles son estas nuevas fuentes de datos que pueden aportar luz a estos retos? Realmente, nosotros desde Nomon también nos gusta incidir en este aspecto, y es que ninguna fuente de datos, ni siquiera ninguna de las nuevas fuentes de datos Big Data por sí sola es capaz de aportar una visión completa acerca de la movilidad, ¿no? En ese sentido, lo que es necesario es abordarlo desde una perspectiva de fusión de datos, ¿no? Cada una de las nuevas fuentes de datos, incluso algunas de las fuentes de datos tradicionales en el sector del transporte, aportan un granito de arena a esa visión conjunta de la movilidad, ¿no? En este contexto de las nuevas formas de movilidad, sin duda los datos generados por los propios servicios son clave, ¿no? Porque al final recogen una imagen bastante precisa de cómo se hace uso de estos modos. Los datos de telefonía móvil aportan una visión muy interesante acerca del conjunto de la demanda en las ciudades y que por tanto realmente es la perspectiva que aún falta, por ejemplo, en las herramientas de los operadores. Y finalmente, los datos de contexto son clave también porque nos aportan una componente explicativa, ¿no? Acerca de por qué en ciertas zonas pues, la adopción y el uso de estos servicios es mayor o menor, según qué características tienen tanto los individuos como el territorio en sí. Entrando más en detalle en cada una de estas fuentes de datos, comenzando por los datos generados por los servicios, son sin duda pues, la mejor fuente para entender la demanda actual, ¿no? de movilidad compartida. Cabe destacar que son datos de gran calidad porque desde el despliegue de los propios sistemas se vienen recogiendo, ¿no? Algo que pues, es envidiable respecto a la situación en otros modos de transporte, y además integran una información muy detallada acerca tanto de la oferta, ¿no? de la disponibilidad de vehículos en la ciudad, como de la demanda, ¿no? de los usuarios, de qué usuarios se registran en el servicio y qué patrones de viaje tienen. Tenemos registros acerca de multitud de aspectos del sistema, ¿no? La ubicación GPS de los vehículos nos da información tanto de esa oferta como de la ruta que siguen los vehículos, por ejemplo, en sus viajes, y la información de usuarios pues, nos da amplia información acerca de cómo usan el servicio, cuáles son los orígenes y destinos más frecuentes, etc. Sin embargo, esta fuente de datos de la que ya disponen los operadores de movilidad compartida, ¿no? es parcial con respecto al conjunto de la movilidad, ¿no? Al final, la operación de estos sistemas se enmarca en el conjunto de la movilidad urbana. Y creemos que la fuente de datos que probablemente mejor caracteriza esa movilidad urbana en su conjunto es la telefonía móvil, ¿no? Por el hecho de que sea capaz de registrar viajes puerta a puerta, por tanto tiene una capacidad de análisis de la demanda potencial muy superior al resto de fuentes, ¿no? Un tamaño de muestra muchísimo más grande que el que ofrecían las encuestas domiciliarias, que sería el mecanismo más similar desde el punto de vista tradicional para obtener esta información de origen-destino puerta a puerta, y también permiten análisis longitudinales, cosa que es fundamental para analizar cómo distintos episodios, ¿no? como meteorológicos, como en el marco en el que nos encontramos este año, en situaciones como las generadas por la crisis de la COVID-19, pues son abordables gracias a estas fuentes de datos longitudinales. Como apuntaba anteriormente, estas dos fuentes de datos que mencionaba pues son muy interesantes, pero realmente no nos aportarían una visión sobre por qué se adopta o se usa la movilidad compartida de una determinada manera sin acudir a otros datos de contexto, ¿no? Las administraciones públicas están haciendo un gran esfuerzo para proveer de datos socioeconómicos sobre el territorio que nos permiten añadir unas capas adicionales a este análisis y realmente explicarnos cuáles son los factores que están detrás de la elección de este tipo de servicios. Estos datos son importantes desde un punto de vista descriptivo
Pero para marcar la diferencia, para realmente hacer más sencilla la implantación de estas nuevas formas de movilidad en un marco de estrategia de movilidad sostenible en la ciudad, es necesario capacidad predictiva, ¿no? Y es donde entran los modelos de transporte. La modelización de demanda lo que permite al final es tomar mejores decisiones, tanto en el punto de vista estratégico, ¿no? El operador a largo plazo sobre, por ejemplo, en qué ciudad me quiero implantar, y la ciudad a largo plazo también sobre cómo encaja estos modos en las estrategias de movilidad sostenible, y también a nivel táctico, ¿no? Los operadores necesitan que su gestión de la flota tenga en cuenta de alguna manera la demanda que se va a generar de inmediato, ¿no? Para tomar mejores decisiones en este aspecto. Y las ciudades también se pueden beneficiar de la capacidad de generar distintos escenarios de demanda y su impacto en el sistema de transportes para plantear las regulaciones de estos servicios, que pueden ser más dinámicas de lo que vienen siendo hasta ahora. En este sentido, desde Nomon estamos embarcados en dos iniciativas que abordan ambos agentes, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista de los operadores de movilidad compartida, estamos desarrollando el proyecto denominado Herramientas de ayuda a la decisión para la planificación y gestión de sistemas de movilidad compartida, que está financiado al 50% por la Comunidad de Madrid. Y por otro lado, somos parte del consorcio, somos los coordinadores técnicos del consorcio del proyecto Momentum, que es un proyecto H2020 financiado por la Comisión Europea, que lidera la MT de Madrid y que tiene, junto a otros partners, pues el objetivo de ver cómo estas nuevas formas de movilidad requieren de adaptaciones a los modelos de transporte que emplean las ciudades para desarrollar esas estrategias de movilidad sostenible. Centrándonos en las funcionalidades para operadores, que como decía, pues estamos explorando en el proyecto que nos financia el 50% de la Comunidad de Madrid, pues realmente van dirigidas a dos niveles, ¿no? Un módulo de planificación y un módulo de operación. El módulo de planificación en lo que se basa es a partir de las predicciones que podemos formular sobre la demanda a un año vista, por ejemplo, ¿no? A partir de el análisis de cómo los patrones históricos de estos sistemas de movilidad compartida en el tiempo que llevan operando se relacionan con tanto la movilidad general que vemos con los datos de teléfono móvil como con los datos de contexto socioeconómicos, pues derivan una serie de indicadores que sirvan para la planificación de los servicios, ¿no? Acerca de la implantación en nuevas ciudades, la extensión a nuevos barrios, distintas estrategias tarifarias, etc. Por otro lado, el módulo de operación lo que busca es proveer de predicciones más a corto plazo, ¿no? En las cuales no solo la demanda generada es importante, sino también su distribución, ya que los indicadores de rotación de los vehículos alcanzan una mayor importancia, ¿no? Para predecir qué necesidades de mantenimiento y de carga de baterías va a haber en las siguientes horas o días del servicio. En definitiva, lo que buscamos con este tipo de herramientas es posicionar a los operadores en una posición más competitiva, ¿no? Respecto tanto a otros operadores de la ciudad como también como una manera de mejorar sus relaciones con las administraciones públicas por ser capaces de demostrar a través de esos indicadores de planificación pues una serie de aportes al sistema de transportes en su conjunto. En cuanto a las ciudades, pues sin duda parece claro que los modelos de transporte que vienen usando tienen en general una perspectiva demasiado agregada muchas veces como para tener en cuenta este tipo de modelos, ¿no? Por tanto, en lo que estamos avanzando en este tipo de proyectos es hacia perspectivas más desagregadas que tengan en cuenta de una forma más realista, ¿no? La cadena de decisiones que emplea el usuario, ¿no? De esta manera podemos hacer un análisis más preciso de cómo las nuevas formas de movilidad pues, contribuyen a la mejora de la accesibilidad en complementariedad con el transporte público o por contra, pues cómo también puede tener ciertos efectos adversos y cómo afrontarlos, ¿no? Como puede ser el del consumo del espacio público.
Realmente, en muchas ocasiones estos modelos de transporte, cuando se emplean, es para la actualización de los instrumentos de planificación. Y ahí es donde la capacidad de generar distintos escenarios, ¿no?, de operadores, flotas, áreas de cobertura, puede ser muy beneficiosa para las ciudades. Bueno, ya para concluir, hemos visto en esta presentación pues, que las nuevas formas de movilidad presentan retos e incertidumbres porque seguirán evolucionando en los próximos años sin duda, y de hecho el nuevo contexto generado por la crisis de la COVID-19 pues, añade una nueva capa de posibles futuros para estas formas de movilidad. Y que es que además lo que ocurre es que muchos de estos retos lo que hacen es ponernos en una antesala de las transformaciones que vienen en el mundo de la movilidad, ¿no?, como pueden ser las del coche autónomo. En este marco, creemos que las nuevas fuentes de datos de movilidad nos permiten sin duda mejorar esa toma de decisiones sobre estos nuevos servicios, ¿no?, y que tanto los operadores de los servicios como las autoridades de transporte y planificadores pueden beneficiarse de nuevas técnicas de movilización basadas en estas fuentes de datos. Esto es todo por mi parte. Podéis contactar con nosotros para cualquier duda y espero que al Congreso le esté resultando de su interés. Muchas gracias por su atención.